La tarde del 13 de septiembre de 1995 parecía una más en la tranquila ciudad de Conroe, Texas. McKay Everett, un niño de 12 años con sonrisa encantadora y ojos curiosos, regresó a casa después del colegio. Su madre estaba de viaje por trabajo en Nueva Orleans, y su padre, Jack Everett, se encontraba fuera en una reunión de negocios. Aún así, el niño se desenvolvía bien solo por unas horas, como ya había hecho otras veces. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que dejó de responder el teléfono. Esa noche, el padre de McKay intentó contactarlo varias veces sin éxito. Al regresar a casa, encontró algo que lo hizo enmudecer: las luces estaban encendidas, la televisión seguía funcionando, la puerta estaba cerrada sin señales de entrada forzada, pero McKay no estaba. Su mochila tampoco. Era como si se hubiera esfumado. Jack llamó inmediatamente a la policía, y así comenzó uno de los casos más inquietantes y dolorosos de secuestro infantil en la historia de Texas. La desaparición de McKay Everett captó la atención del país rápidamente. Era un niño brillante, educado, amante de los videojuegos y de la música. No había antecedentes de problemas familiares, ni conflictos escolares. Nadie podía entender qué había pasado. Los vecinos no habían visto ni oído nada extraño. No había señales de violencia, ni de lucha. Solo el silencio brutal de una casa vacía. Horas después de la denuncia, los padres de McKay recibieron una llamada anónima. Una voz masculina les exigía un rescate de $500,000. Era oficial: McKay había sido secuestrado. La noticia sacudió al vecindario como una explosión. El FBI se unió al caso de inmediato, y se activó una línea directa para recibir cualquier pista. Se revisaron llamadas, contactos, registros bancarios. Pero lo que nadie esperaba era que, detrás de ese secuestro, no habría un desconocido, sino alguien muy cercano a la familia. Las primeras pistas llevaron a una figura que nadie hubiera sospechado: Willie James Bragg, un hombre de 38 años, antiguo colega de la madre de McKay en la Universidad de Texas A&M. Bragg había trabajado como asistente administrativo en el mismo departamento que la madre del niño, y en más de una ocasión había sido invitado a la casa familiar. Conocía los horarios. Conocía al niño. Sabía cuándo estaría solo. Cuando los investigadores rastrearon la llamada del secuestrador, descubrieron que provenía de una cabina telefónica en Jackson, Mississippi. Una cámara de seguridad en una gasolinera cercana captó a un hombre que coincidía con la descripción de Bragg. Además, testigos aseguraron haberlo visto acompañado de un niño que parecía asustado. La evidencia comenzó a acumularse de forma implacable. Se descubrió que Bragg había alquilado un coche con su nombre y lo había conducido desde Texas hasta Mississippi. Dentro del vehículo, se hallaron huellas y rastros biológicos que confirmaban la presencia de McKay. El cerco se cerraba, pero aún quedaba la pregunta más importante: ¿dónde estaba el niño? La esperanza de encontrar a McKay con vida se desvaneció días después, cuando el FBI localizó un pequeño canal de riego en una zona remota de Scott County, Mississippi. Flotando en el agua estaba el cuerpo sin vida de McKay Everett. Había sido asesinado a tiros, envuelto en una sábana y arrojado como si fuera basura. Tenía solo 12 años. Su vida había terminado a manos de alguien que lo conocía, que había estado en su casa, que había comido con su familia. La noticia golpeó a la comunidad con una tristeza indescriptible. El caso dejó de ser un secuestro con esperanza de rescate para convertirse en un homicidio brutal y premeditado. La indignación fue absoluta. ¿Cómo podía alguien tan cercano traicionar así la confianza de una familia? ¿Qué había detrás de esta atrocidad? Durante el juicio, se revelaron detalles escalofriantes. Bragg tenía deudas importantes y estaba desesperado por conseguir dinero. Vio en McKay una oportunidad.
Sabía que los padres del niño tenían recursos y pensó que podrían pagar sin involucrar a las autoridades. Pero cuando vio que el plan no funcionaba como esperaba, tomó la decisión más cruel: eliminar al niño. Los fiscales describieron el crimen como frío, calculado y sin remordimientos. Bragg había conducido con el niño durante horas, cruzando varios estados, mientras McKay seguramente le suplicaba volver a casa. En lugar de ello, lo llevó hasta un lugar remoto, le disparó y lo dejó allí. Como si no fuera un ser humano. Como si su vida no valiera nada. Durante el juicio, Bragg se mostró distante. Negó su implicación, a pesar de la abrumadora evidencia en su contra. Pero los testigos, las grabaciones y el rastro que había dejado no dejaban lugar a dudas. En septiembre de 1996, fue declarado culpable de secuestro y asesinato capital. Fue condenado a pena de muerte. Los padres de McKay estuvieron presentes en todo momento. No buscaban venganza, pero sí justicia. Querían que el mundo supiera quién era su hijo, que no quedara reducido a un nombre en los titulares. Lo describieron como un niño lleno de vida, generoso, con sueños que nunca pudo cumplir. Su madre, entre lágrimas, declaró: le arrebataron su futuro. Le robaron nuestra familia. Con el paso del tiempo, el caso de McKay Everett se convirtió en un símbolo del dolor que deja la traición. No fue un desconocido. No fue un crimen aleatorio. Fue alguien en quien confiaban. Alguien que conocía a su hijo por su nombre. Que sabía cómo llegar a él. Que aprovechó esa confianza para convertirla en su peor pesadilla. A pesar del paso de los años, la historia de McKay sigue siendo contada. No solo por el horror que representa, sino por lo que enseña, que a veces, el peligro no viene de la oscuridad exterior, sino de las sombras que se esconden dentro de nuestro círculo más cercano. El caso fue analizado en documentales, reportajes y foros sobre crímenes reales. Sirvió para impulsar mejoras en protocolos de seguridad infantil y para recordar que, detrás de cada caso, hay una historia humana. Willie James Bragg sigue en el corredor de la muerte. Y aunque la justicia haya seguido su curso, ninguna condena podrá borrar el vacío que dejó McKay. Su habitación, sus cuadernos, su bicicleta, todo quedó congelado en el tiempo, como si esperaran su regreso. Pero él no volvió. Hoy, el recuerdo de McKay Everett vive en las campañas de concienciación sobre secuestro infantil. Vive en la voz de su madre, que aún alza la palabra para evitar que otros padres vivan la misma tragedia. Y vive en quienes no han olvidado su historia. Porque mientras haya quien la cuente, McKay seguirá existiendo.